pues ya se encuentra con nosotros, pues Renata Turrent, Ingrid Urguelles, que ya está aquí, que se incorpora de lleno. Así que, pues muy buenos días, chicas, bienvenidas. Hola Ingrid, Ernesto y a todo el auditorio que gusta estar por acá. Hola, hola, buenos días y muchas gracias por la bienvenida. Aquí estaremos los martes. Sí, no aguantó al club de Toby que tenía los miércoles y dijo, no, por favor, sáquenme de aquí, yo quiero ir con las nerds. Yo quiero ir con las chicas. Eso, bueno, literal, ¿eh? Eso fue verdad. Sí, sí. Sí, muchos hombres, aquí me siento intimidada. Pues muy bien. Gracias, mi querida Renata, mi querida Ingrid. Como le comenté, Elisa Godínez no va a poder acompañarnos el día de hoy, que tenía un compromiso. Pero bueno, si quieren, vamos entrando en materia y si quieres, pues ahora te vamos a dar el estrenón, mi querida Ingrid, acá en la mesa. Y bueno, ayer que estuvimos en la marcha en el Ángel, que llegamos, nos concentramos en el Ángel, ahí me topé precisamente con Ingrid y ahí me topé también con Alejandro Almazán y un montón de colegas periodistas que estábamos por allá y que ahí empezamos a intercambiar puntos de vista. Y es esto que le comentaba al inicio del programa, pues que estamos para protestar por el asesinato de un colega periodista en Culiacán, Sinaloa, y cuando todo el mundo vamos llegando, pues nos vamos enterando que tenía poquito tiempo, una hora, algo así, que habían asesinado a otras dos colegas periodistas en Cozoloacaque, ahí en el estado de Veracruz. Ingrid, ¿cuál es tu valoración? Ayer intercambiamos unos puntos de vista, no me adelanto a eso, sino me gustaría que comentaras aquí con la audiencia, con Renata, pues cuál es tu valoración. Sí, bueno, ayer nos encontramos con Ernesto en esta marcha. Yo creo que hay varios puntos que tocar acá. Primero me quería salir un poco del libreto porque estaba escuchando a Damián Alcázar y como que cuando habló de los feminicidios me dio así como un shock, entonces, y vi a algunas compañeras, ¿no?, en el chat decir, no, es que no puede ser, entonces, bueno, solamente así como para comentar, no, Damián, los feminicidios no se producen porque la gente tiene enfermedades mentales, los feminicidios no son cosas individuales, los feminicidios son estructurales, son colectivos, están en la cultura, no tiene que ver con las personas específicas, entonces no malinterpretemos los feminicidios, ¿cierto? Porque es un problema país muy, muy grave y hay que entenderlo por lo que realmente es, ¿no? Y bueno, respecto del tema de los periodistas, que se liga muy bien a los feminicidios o a los desaparecidos, tiene que ver con una violencia estructural que tenemos en el país, que por supuesto no se inició en este sexenio, o sea, echarle la culpa al presidente es una cosa absurda, porque esto lleva muchísimos años, tiene que ver con otros sexenios y otras formas de enfrentar la violencia que, bueno, finalmente la precipitaron, fue para peor, ¿no? Y como te digo, es una violencia estructural, no es algo que sea específico contra los periodistas, no creo que sea solamente una cuestión dirigida, sino que es una violencia que la estamos viviendo a todo nivel. Aquí estamos hablando de 10 feminicidios diarios, pero también estamos hablando de los desaparecidos, de los secuestros de migrantes, de los niños, de las infancias que también desaparecen. Es una cosa muy estructural y en ese contexto, por supuesto, que hay asesinatos a periodistas, ¿no? Porque levantar esa información en un país donde el narco y la política están profundamente ligados, junto también con las Fuerzas Armadas, es muy peligroso y muy difícil. ¿Qué pasa con los asesinatos de periodistas? Bueno, llevamos 11 asesinatos, estaba leyendo que es un homicidio cada 12 días en este año. Tampoco es más de lo que hemos visto en sexenios anteriores, estamos con la misma violencia. Y un poco ayer reflexionábamos con Ernesto, ahí mientras mirábamos la concentración, era una concentración en el Ángel de la Independencia, pequeña, hay que decir que no era una cuestión multitudinaria en ningún caso, donde escuchábamos nuevamente los mismos discursos que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y yo le decía a Ernesto, bueno, pero ¿cuántas veces vamos a seguir repitiendo lo mismo? Vamos a seguir, cada vez que maten a alguien vamos a venir al Ángel y vamos a decir las mismas cosas, cosas que no están teniendo ninguna incidencia en la realidad, discursos que en realidad no han mostrado ser eficaces de ninguna forma. Entonces,
yo siento que se desgastó un poco esa lucha, se desgastó el argumento, se desgastaron las palabras. Eh, por lo tanto, o hay que buscar nuevas formas, que era lo que hablábamos con Ernesto, o también hay un tema de emplazamiento al gobierno que no está funcionando. Yo siento que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primero que no puede solucionar todo el problema estructural en 3 años, eso me parecería absurdo incluso pedírselo, porque como les digo, es muy estructural y está ligado a la política y está ligado a las Fuerzas Armadas, entonces y al Poder Judicial, entonces tendríamos que prácticamente sacar a toda la gente no se puede hacer. Es una cosa muy, muy objetiva que no se puede hacer. Y por lo tanto, es una violencia con la que tenemos que convivir y de a poco hay que ir buscando estrategias. Entonces, me parece que emplazar permanentemente al gobierno, personalizarlo en la figura del presidente, no está teniendo efectos y por el contrario, lo que está produciendo es una rueda en la que estamos girando, donde matan a un periodista, los periodistas se juntan, emplazan al presidente, le dicen que es culpa de Andrés Manuel al sentirse emplazado, que ya sabemos cómo es, lo conversábamos ayer con Ernesto, no le gusta cuando se lo critica a él personalmente y de forma directa, entonces él lo que va a hacer es bajar o sea, cerrar la puerta, ¿no? Y lo hemos visto en los feminicidios también, cuando las marchas son anti-López Obrador, cuando es personalizado, él nos cierra la puerta. Entonces, pienso que hay 2 maneras, hay cosas que hay que pensar, primero que todo, hay que pensar, hay que empezar a reflexionar cómo vamos a exigir estos derechos y de qué manera y qué discursos vamos a empezar a dar, que no sean los mismos de siempre, que no sea esto desgastado y que no sea pelear directamente con el presidente, que a mí me parece que es un despropósito, sino que hay que trabajar con él, más que pelear contra él, ¿no? Entonces, o le damos la vuelta o como decíamos con Ernesto, buscamos nuevas formas performáticas, no lo sé, ahí tendríamos que pensar. Perdón, hasta ahí, para que Renata... No, gracias Ingrid. Déjame, hay una pregunta que hace Mariam Calderón, mi querida Renata, que dice, pues entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para que ya tenga responsabilidad de este gobierno y dejar de echarle todo al pasado? Y que también, que si también tiene responsabilidad. Y ayer platicábamos sobre eso, yo le comentaba, te comento Renata y le comento a la audiencia, que de pronto, yo no sé si estoy perdiendo alguna especie de espíritu combativo, que no lo creo porque me considero alguien muy combativo, pero que incluso hasta algunos gritos de consigna ya no me suenan, ¿no? Porque pues coleccionamos una historia de muchísimas frustraciones y de que estos gritos, estas consignas, o sea, por ejemplo, si escucho ni una más, ni uno más, y siempre hay más, y siempre hay más, o si Zapata viviera, con nosotros estuviera, sí, pues no está, y no está con nosotros, y no, hay alguna suerte yo estoy suponiendo que tiene que ver con algún sentimiento mío de frustración en ese sentido, y esto que coloca Ingrid me parece interesante, de decir, bueno, no hay que cargárselo todo al presidente porque es un problema estructural de fondo, pero yo sí creo que lo que hay que cargarle al presidente es que la estrategia no está funcionando. La que él decidió no está funcionando. El problema es esto que señala Ingrid, que los que somos críticos, pues simple y llanamente, como decía la reina roja, que le corten la cabeza, ¿no? Y ¡pup! Y quedamos fuera, ¿no? Y un planteamiento que me decía también Ingrid y que yo también lo comentaba ahí era, ¿qué decimos? ¿Y ahora qué decimos? Cuando estás ahí en la marcha y que pues, llegas a una marcha porque vas a protestar por un colega que acaban de asesinar y resulta que mientras llegamos asesinaron a otras 2 compañeras más, ¿no? ¿Cuál es tu impresión, Renata?
Sí, bueno, primero contestarle a la compañera que nos escribe en el chat. Yo creo que el presidente López Obrador tiene responsabilidades del día uno, ¿no? O sea, eso no le quita, o sea, por supuesto que tiene responsabilidad él y todo el gobierno, todo el Estado mexicano. Eso no quita lo que bien mencionaba Ingrid, ¿no? Que no se puede resolver un problema tan estructural, tan arraigado en 3 años ni en 6 años, desgraciadamente. Y eso tampoco quita que la estrategia que se está llevando hoy no esté funcionando. Las tres cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Creo que esas falsas disyuntivas de es que es todo culpa de López Obrador o es todo culpa del pasado o todo está perfecto con la estrategia, eso no nos permite analizar un tema tan complejo como es los periodistas, como es los asesinatos de los periodistas, y coincido con Ingrid, que tiene muchas similitudes con la crisis de feminicidios. Y creo que hay otra coincidencia que también señala Ingrid sobre esta estrategia de cómo trabajar con el gobierno, con el presidente, que no estamos sabiendo ni desde el feminismo, no me atrevo a hablar por el gremio periodístico porque yo no pertenezco a él, pero sí me atrevo a decirlo desde el feminismo. Creo que esa culpabilización al presidente, y reitero porque quiero ser muy clara, por supuesto que tiene una responsabilidad el gobierno mexicano, el presidente, los gobernadores, la fiscalía, el poder judicial, una responsabilidad completa del cuidado. Pero creo que la estrategia que se está usando, y repito, me atrevo nada más a hablar por el movimiento feminista porque yo no soy nadie para venir a juzgar la estrategia de un gremio al que no pertenezco, como es el periodismo, pero claramente no se está pudiendo trabajar de la mano, y ahí hay una responsabilidad mayor del Estado, primero del Estado y después de los movimientos, ¿no? El gobierno es responsable primero de buscar esas alianzas para poder resolver un problema, y no al revés. Pero creo que es útil pensar desde el otro lado, bueno, qué se puede hacer para poder trabajar de la mano y mejorar este ejercicio. Yo nada más quisiera reiterar de manera muy clara esta responsabilidad de todo el Estado. Coincido plenamente con Ingrid cuando dice que el hecho o de exigir la seguridad no significa, creo yo, ni que el presidente pueda resolver todo, ni tampoco creo yo esta falsa narrativa que se ha creado sobre que porque el presidente critica a Loret de Mola o a Reforma, entonces esa es la razón por la cual están matando a los periodistas. Esa es una simplificación burda de un problema, como ya bien decía Ingrid, muy complejo, muy estructural, y caer en esa narrativa que pretende politizar el tema, individualizar el tema en un actor político, no nos permite analizar lo estructural de este problema, y jamás como sociedad vamos a poder avanzar si seguimos en este círculo vicioso, ¿no? Creo que esos serían mis primeros comentarios. Ya, gracias, mi querida Renata. Ingrid, pues dice, por ejemplo, Rocco Dux. Ingrid, no he visto que le cierre la puerta. Una cosa es que se defienda de ataques y otra muy distinta, que cierre la puerta. Eso lo dije yo, no lo dijo Ingrid, ¿no? Y además ya ni siquiera dije cerrar la puerta, no, casi es como suena Sweetie Heart, no, es simple y llanamente evade, ¿no? Como en mi caso, me evade el presidente frente a algún tipo de cuestionamiento. Y a pesar de que yo puedo considerar que soy respetuoso con el presidente a la hora de exponer mis temas, pero bueno, finalmente no solamente es mi caso, habrá otros casos pues que también posiblemente les pase igual, no sé. Pues, pero aquí, Ingrid, hace rato que te escuchaba, me acordé de Pedro Miguel, que he sido bien crítico con él, con esa frase que dijo y que tú ahorita más o menos repetiste: no es contra los periodistas, ¿no? Y él, en sus palabras, era:
que pues éramos protagonistas. Dice, no están matando periodistas, están matando mexicanos y mexicanas, ¿no? Pues entonces no hay feminicidios, ¿no? Están matando mexicanas y mexicanos, ¿no? No hay infanticidios, ¿no? Están matando mexicanas y mexicanos. El hecho de, pues de precisamente que se pueda hacer un estudio de pues cuántos periodistas, cuántos niños, niñas, mujeres están asesinando, pues te permite hacer un análisis mucho más serio de contexto y que te permite también atender las causas y atender pues muchas formas de cómo se ejerce la violencia en nuestro país. Para cerrar este tema que en realidad es complejo y hago el ejercicio, Ingrid y Renata, hago el ejercicio con ustedes para ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, a ver, si yo fuera el presidente, pues yo qué haría, ¿va? A ver, ¿no? A ver, resuélvela, ¿no? Bueno, yo puedo tener unas teorías de que tendrían que haberse modificado la orden y el control por parte de Fuerzas Armadas en algunas regiones del país, que le fuera quitando de manera mucho más importante el control de varias regiones, ¿no? Que eso es una complejidad tremenda, no estoy diciendo que no, pero que habría posiblemente otras formas y modos, pues creo que sí, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, como para ir cerrando esta reflexión, Ingrid, de lo que tendríamos que hacer desde el gremio periodístico en una situación tan delicada y tan compleja de que en realidad, y particularmente los colegas y las colegas periodistas del interior de la República, son los que se están jugando realmente la vida? Hace un rato entrevisté al titular de la CEAP de Veracruz y me decía, es que para nosotros el problema es todos los otros periodistas que están aquí en todos los municipios. Hay unos que están con un riesgo latente, ¿sí? Y no se está atendiendo, no hay presupuesto, no hay... Ahí me parece que son parte de las fallas de la administración de López Obrador, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Secretaría de Gobernación, a la CEAP, pues que no hay presupuesto, y si no hay presupuesto, pues no hay personal, y si no hay personal, pues pasa todo lo que pasa. ¿Cuál es tu valoración, Ingrid? Bueno, sí, de hecho, a ver, varias cosas. Lo primero que me preguntas, o sea, lo primero que conversábamos, ¿no? Efectivamente, cada tipo de asesinato tiene sus motivaciones. No podemos decir que es lo mismo los desaparecidos migrantes, que los feminicidios, que los asesinatos a periodistas. Son cosas diferentes porque las causas que promueven ese homicidio son diferentes. En el caso de las mujeres, como yo les decía, es una cosa estructural de concebir a la mujer como un otro que no es igual, como un otro que es menos, etcétera, ¿no? En el caso de los periodistas, tiene que ver con la información, con el hecho de informar cosas que afecten, ¿verdad?, a intereses oscuros, pongámosle así, porque intereses ahí, es difícil determinar de dónde vienen, ¿no? Porque cuando hablamos de la violencia estructural en México, hay una trama de corrupción tan compleja y tan difícil de atender, porque son todos, ¿verdad? Porque son las transnacionales, porque son los grupos paramilitares, porque es el narcotráfico, porque son los políticos, porque son los jueces, los fiscales, ¿ya? Es tan complejo que, claro, ahí uno toca los intereses de alguien y en el caso de México, como la impunidad es la regla general, es decir, que no se resuelven los homicidios, que no hay un castigo y que no hay justicia, es fácil terminar con la vida de un periodista y callarlo, en el fondo, ¿no? Callarlo. De hecho, hay lugares en México que son hoyos negros, donde no se informa. Yo he sabido que hay periodistas que simplemente no van, no sabemos lo que pasa ahí, porque el hecho de ir e informar pone en riesgo tu vida de manera inmediata, ¿no? Entonces, claro, son causas diferentes, pero al final la violencia estructural que yo les digo nos afecta a todos en distintos ámbitos y por lo tanto esta estrategia de que cada grupo
marche por su interés, a mí no me parece que es efectiva. Y yo siempre he pensado, bueno, pero si estamos todos sumergidos en la violencia, ¿por qué no establecer alianzas estratégicas con otros grupos, las madres de los desaparecidos, gente que está, qué sé yo, los migrantes, ¿verdad? O sea, hay tantos otros grupos, colectivos, comunidades de afecto que están peleando, ¿verdad? Los 43 de Ayotzinapa, contra la impunidad, que por qué no establecer alianza. Esto de que vayan 5 periodistas al Ángel no tiene ningún efecto. De hecho, ayer lo veíamos con esto, había muy poca gente. La mayoría de los periodistas que comentan en sus programas no van a las marchas, y eso es lo más absurdo de todo, ¿no? Yo ayer veía varios programas y todas las personas que comentaban, no voy a dar nombres, pero las personas que comentaban no estaban en la marcha, la habían visto por la televisión. Entonces tampoco está congregando ni a la gente, porque la gente no está empatizando con el problema de los periodistas, no congrega ni siquiera a los del gremio. Entonces ahí hay una estrategia de colectivizar que hay que empezar a pensar y tratar de congregar, ¿cierto?, a más personas. Y ¿qué era la otra pregunta, Ernesto, que me decías? Creo que era eso, ¿no? Sí. Para no extenderme en sí, exceso. Era básicamente eso. Ingrid, Renata, ¿con qué cerrarías también en una reflexión final sobre este tema? Bueno, pues tratándome de atrever a responder tu pregunta, yo sinceramente tampoco sabría qué hacer en los zapatos del presidente, pero sí veo algunas cosas que creo que hacen falta. La primera, creo que el gobierno se tardó en reaccionar, creo que ahorita está empezando a pensar esta estrategia de que se puede o no estar de acuerdo, creo que se podría discutir muy a fondo. En la mañanera hablar de los casos de los más emblemáticos de los periodistas, la seguridad social, algunos periodistas, que claro que no va a ser suficiente, pero creo que se tarda en reaccionar y entonces tratarlo de empezar a resolver después de 3 años, pues es mucho más complejo que haberlo incorporado quizá desde el inicio. Lo del presupuesto que menciona ahorita Ernesto es fundamental, lo mismo que mencionabas de la comisión de búsqueda. Creo que hay una falta de coordinación con los gobiernos estatales, y que eso sí se puede solucionar un poco, de manera un poquito más sencilla que las demás. La precarización laboral, que creo que es importante decirla porque la mayoría de los periodistas a quienes matan pues son periodistas que están totalmente precarizados, con cero acceso a seguridad social, pésimos sueldos, etcétera, y que este porcentaje que se va a destinar de publicidad para dar seguridad social no va a resolver el problema, por supuesto, pero creo que es una de las cuestiones que justo sí tendríamos que estar empezando a hablar, ¿no? Esa precarización y cómo podemos salir de esa precarización. Y definitivamente creo que hace falta una mejor respuesta política. Creo que el esfuerzo de hablar en las mañaneras, a mí no necesariamente me encanta, pero entiendo la lógica de abrir el tema ahí en la mañana y decir, aquí están, no va a haber impunidad, esto es lo que está sucediendo. Pero creo que, dada la gravedad del asunto, pues hace falta una respuesta política más fuerte. Quizá me atrevo a pensar en lo que hizo Claudia Sheinbaum al mero principio de su gobierno, que declaró alerta de género aquí en la Ciudad de México sin que la Secretaría de Gobernación le haya pedido esa alerta. Y entonces empezaron a activar varias políticas públicas, esta coordinación con la Fiscalía, que hoy nos ha dado varios buenos resultados. No se acabó con los feminicidios, no, pero ha ayudado. Ese tipo de respuesta política interinstitucional creo que podría empezar a ayudar. Gracias, Renata. Yo nada más cerraría comentando que, bueno, esto que comenta Renata, que también comparto, yo siento que el presidente se tardó. No podías, estaba esperando conformar una Guardia Nacional mucho más sólida. Eso me ha tocado verlo en el interior de la República, particularmente en Tamaulipas y en Coahuila, la presencia de la Guardia Nacional, que le estoy hablando de lo que he podido presenciar in situ en el lugar. Además de que ya hay cifras y datos de que, pues sí, se han incrementado de manera importante la presencia de la Guardia Nacional, está cambiando la orden. Antes era
evadir todo tipo de conflicto. Eso me parece ser que ya se está modificando. No hay lo que ha estado pidiendo, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, el análisis de contexto regional, porque pues no está funcionando ahí, y me parece que esto que sugería Jorge Luis Sierra Guzmán, que es fortalecer las áreas de inteligencia. Sin fortalecer las áreas de inteligencia, nos decía, es prácticamente imposible combatir al crimen organizado o a los cárteles. En fin, hay muchas otras áreas, como el papel de la unidad de inteligencia financiera, que también juega un papel clave en desmontar estos poderosos núcleos económicos que pues, son la parte más fuerte que tiene el cártel en las distintas regiones del país. Pasando al siguiente tema que nos ocupa, mi querida Ingrid, que pues nos quedan algunos pocos minutos, 15 minutos, pues tiene que ver con el asunto de Claudia Sheinbaum, la línea 12 del metro, la última auditoría, el informe número 3, que sí lo rechazó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que de hecho dijo ya textualmente, verbalmente, dijo, pues no se respetó el protocolo del estudio de cómo era. La metodología de la investigación no se está respetando y parece más un estudio político que un estudio técnico como nos tenía acostumbrados en las primeras investigaciones. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Esa es mi valoración. En resumen, no, mira, es un poco indefendible. Tú sabes que yo soy de izquierda y en general estoy bien con el gobierno, pero en este caso particular de Claudia me parece que el manejo, el control de daño estuvo fatal, si me preguntas. Independiente del tema de fondo, yo creo que hay una cosa de forma que se manejó muy mal, porque si tú tienes, ya, imaginémonos, tú tienes este informe, ¿verdad? Y en el informe claramente hay una alusión a problemas de inspección, de mantenimiento, que tienen que ver con tu labor. Y quizás tú no estás de acuerdo con la metodología. Tú puedes decir, mira, de manera transparente, aquí está el informe, pero yo no estoy de acuerdo con la metodología. Y ya. Y ahí juzgará la persona que tenga acceso al informe, no los medios, etc. Eso me hubiera parecido más transparente, me hubiera parecido más inteligente que el hecho de, primero, no mostrar el informe en la fecha en que llegó, es decir, guardarlo, ocultarlo, no ser transparente en ese momento. Y no solo decir que, bueno, no se está de acuerdo con la metodología, que como te digo es algo legítimo, sino que argumentar toda una construcción respecto de conflictos de interés que la verdad están bastante lejos de ser conflictos de interés. Un abogado que en algún momento litigó el 2012 contra AMLO, o sea, la verdad que así como conflicto de interés de manera directa yo no lo veo, por ahora no sé si habrá otro conflicto de interés que ellos van a aprobar. Y me parece que el hecho de confrontar esta empresa y amenazar con demandas civiles, penales incluso, criminales, ¿no? Me parece que es una sobrereacción, que lo único que produjo en la opinión pública fue suspicacia. Porque cuando uno ataca con tanta vehemencia, ¿verdad?, a alguien, y con tanta fuerza, y como lo hizo, ¿no?, Claudia, en el fondo, lo único que genera es morbo, interés, suspicacia de parte de los medios. Entonces, por supuesto que luego de eso, todo el mundo quería saber qué contenía el famoso informe. A diferencia, como te digo, si simplemente se hubiera mostrado y se hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, aquí está el informe, vean ustedes. Porque además, como hablábamos ayer con Ernesto, es un informe muy técnico. No es que el informe diga tan claramente que, bueno, Claudia Sheinbaum, no, es una cosa que es difícil de analizar, es muy técnico, efectivamente hay responsabilidades compartidas. Entonces, bueno, me parece que el manejo y el control de daño no estoy de acuerdo con lo que se hizo, me parece muy excesivo. Y respecto de cómo se ha estado dando en general, ¿no?, en el manejo mediático, también me sorprende bastante cómo Marcelo está saliendo libre aquí de polvo y paja, siendo que Marcelo es el gran responsable, porque está bien,
tenemos el gobierno de Mancera y Claudia Sheinbaum con respecto al mantenimiento, pero aquí las causas principales de la caída de la línea 2 tienen que ver con el diseño y la construcción. Y el diseño y la construcción se llevó a cabo en el gobierno de Marcelo Ebrard, que hasta el momento nadie ha culpabilizado de manera directa. Hasta el momento, ayer hablábamos con Ernesto, los monrealitos, ¿verdad? Se han dedicado a atacar a Claudia Sheinbaum diciendo que, bueno, toda la responsabilidad de ella y la verdad, ese artículo de Gibran es brutal. Oye, digo que por lo menos digan, oye, yo trabajo para Monreal y para Ebrard, pero un poco de moralidad, qué barbaridad. Mínima. Sí, sí. O sea, yo que ello estaría muy silencioso porque Marcelo Ebrard tiene 80% de responsabilidad en esto y un 20% lo tiene Claudia. Entonces, la verdad, como se han dado las cosas, la narrativa está girando en torno a Claudia y vuelvo sobre la misma. Creo que el manejo de ese problema no estuvo bien y por eso es que toda la atención y el foco se ha centrado en Claudia Sheinbaum a diferencia del resto de los culpables, ¿no? Gracias, mi querida Ingrid. Pues, mi querida Renata, pues sí, esto que comentábamos, tweet que ayer vi que alguien pues, le hace una crítica a Gibran, yo no sabía que había escrito sobre el tema y ya a la hora de leerlo ni siquiera menciona a Ebrard, ¿no? Es una vergüenza realmente ese artículo que escribió. Pero ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál es tu valoración, mi querida Renata, sobre esto que comentaba al inicio Ingrid del informe o que si es un contrainforme, etcétera, y la respuesta de Sheinbaum? Bueno, yo sí por transparencia, a diferencia de otras personas, yo sí quiero decirle a la audiencia que yo le tengo mucha simpatía a la doctora Sheinbaum. Trabajo para Capital 21, que es el canal público de la Ciudad de México. Creo en su proyecto, entonces también para que la gente sepa desde dónde yo hablo, pero lo que yo traigo es un análisis un poco de lo que se publica. Gracias por abrirlo y decirlo así abierto. Gracias. Sí, creo que siempre es mejor y ya que la audiencia decide, ¿no? Somos adultos y cada quien decide cómo toma mis palabras. Pero bueno, yo por lo mismo traigo un análisis de lo que se sale ayer en El País, y que creo que es importante analizarlo un poco más a fondo. Antes de empezar con mi breve análisis, lo traigo muy punteado para no tomar mucho tiempo, pero creo que me gustaría decir que la noticia que se da ayer en la conferencia de la jefa de gobierno de que se va a transparentar todo, es algo positivo para esto, ¿no? Se va a sacar absolutamente todo, bitácoras, todo, dijo que se iba a transparentar todo, iba a haber un libro blanco un poco similar a lo que sucedió con el segundo piso aquí en la Ciudad de México, y creo que eso es algo positivo por lo complejo de este tema, no solamente, como bien decía Ingrid, que es un tema muy técnico y muy complejo para todas las personas que no somos ingenieras de entender, pero también es un tema muy complejo políticamente hablando. Creo que es importante también decir que al principio no se transparentó este informe porque se iba a hacer un litigio, que creo que hay críticas válidas al respecto si se debió haber hecho el litigio o no, pero bueno, no se podía publicar justo porque se estaba demandando y bueno, pues ya ellos filtraron el documento, que es lo que parece que dice El País, y por lo tanto pues ya se rompió ese acuerdo de confidencialidad y se puede publicar. Creo que hay varios puntos importantes del texto que publica ayer El País. Me voy muy de volada. En específico, a mí me gustaría centrarme porque creo que la parte del País que habla sobre estos 4 temas o estas 4 razones, barreras, le llaman ellos, por las cuales se cae, colapsa la línea 12, ya han sido muy habladas, pero bueno, sí, es nada más para mencionarlas: es diseño, que no hubo una buena certificación, que no se pusieron bien los pernos, es decir, 3 de las 4 razones son de diseño y de construcción, y la última que salen es la falta de mantenimiento e inspección, que ahí hay muchísima polémica porque el mismo Mexicanos contra la Corrupción saca un texto diciendo: miren cuántos millones se gastó en el mantenimiento durante el periodo, específicamente el periodo de Claudia Sheinbaum. Es decir, sí se hizo mantenimiento, pero lo que argumenta el gobierno de la Ciudad de México es que no se podía saber que los pernos no estaban, ¿no? Porque están los pernos adentro de una estructura de concreto, entonces no se podía ver a simple vista. Entonces, nada más a mí lo que me gustaría decir es algunos puntos que creo que son importantes de la respuesta que da el gobierno de la Ciudad de México a la nota del País.
y que son las razones por las cuales no aceptan el tercer informe. La primera y para mí más importante es que el informe 1 y el 2 lo hace la filial internacional de DNB, esta empresa danesa, y el tercer informe repentinamente y fuera de lo que se había acordado lo hace la filial mexicana, donde argumenta el gobierno de la Ciudad de México que, bueno, ahí hubo cuestiones políticas implícitas, se filtró, etc. Esto que menciona de que no siguió su propia metodología, hay unas cuestiones como muy técnicas en las que yo me tardé horas en entenderlas, no quisiera aburrir a la gente, pero que confunden incluso términos que habían usado posteriormente y muestran en el texto del país qué específicamente se refieren cuando dicen que confundieron los mismos términos de su propia metodología. Otro ejemplo creo que es importante de este último informe es que dicen que una de las pruebas que saca en DNB de que estaba mal construido o que se podía ver en la inspección que había fallas estructurales, ponen una foto de Google Maps, ¿no? Eso, digo, es muy penoso de una compañía, ¿no? Que ponga una foto de Google Maps como prueba. Otra de las razones es que dicen, el gobierno de la Ciudad de México dice, bueno, es que hay una parte igualita de la que se cayó, que es esta estructura gemela, le llaman, porque son idénticas, y DNB en su tercer informe no quiso revisar ese tramo espejo, que porque no venía en el contrato, a pesar de que el gobierno dijo, bueno, lo cambiamos el contrato, específicamente porque es parte de la investigación que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México para sacar su peritaje, ¿no? Entonces creo que, bueno, y la última que también creo que es importante es que no se emite un dictamen final, ¿no? Cuando se contrató para esto. Entonces, por todas estas razones, el gobierno de la Ciudad de México dice, no acepto esto y no pago esta última entrega porque es dinero público, ¿no? Y bueno, pues creo que desde mi punto de vista, y repito, ¿no? Pues desde donde yo estoy parada, pues sí creo que son razones válidas, pero sí considero que la publicación de todo nos ayuda sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Ya, pero ahí sobre esto, Renata, ¿cuál es la parte que sientes que le falta a Sheinbaum con respecto de este caso? Porque bueno, además quiero señalar otro punto que nos ha estado colocando la audiencia, que otro que brilla increíblemente por no ser mencionado es Miguel Ángel Mancera. Es que de Miguel Ángel Mancera no me atrevo a defenderlo porque es un ser que considero que hizo mucho daño a esta ciudad, esta hermosa ciudad, pero en realidad creo que el tema de mantenimiento, como bien decía Ingrid, y creo que como parte de la respuesta, pues sí es secundario, ¿no? O sea, no es que no se haya hecho, no es que no se haya dado mantenimiento, por lo menos creo que por lo que dice el texto del país, pues sí, Miguel Ángel Mancera no dio tanto mantenimiento como dio el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero lo que parece ser, por lo que yo entiendo del reporte que saca el país, el mantenimiento por sí solo, y esto es, digo, lo saca el país de lo que recoge de DNB, el puro mantenimiento no hubiera logrado evitar esta tragedia, ¿no? Si no hubiera sido ahí, pudo haber sido en otro lado que hubiera sucedido. Entonces, las causas de origen son lo más grave, y creo que esta falta de ponderación, como ya decía Ingrid, de que pareciera que toda la atención se va a Claudia, o si toda la atención se fuera incluso a Miguel Ángel Mancera, cuando en realidad el problema más grave pues es de origen. No, y además Mancera hizo perdedizos informes, y fue una manera de evitar las auditorías haciendo perdedizos. Es un descaro monumental de Miguel Ángel Mancera. ¿Con qué cerrarías, Ingrid? Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso que estamos hablando de que, bueno, Mancera y Slim, no olvidemos a quien construyó esto, no olvidemos al gran responsable finalmente de esto, no responsable político, responsable legal, me refiero, a quien lo construyó efectivamente. Bueno, para cerrar, simplemente me estaban pidiendo aquí los porcentajes de responsabilidad. Bueno, no soy jueza, era como una forma de decirlo, ya no tengo cómo determinar los porcentajes exactos de responsabilidad. Porcentaje, pero te diría que son 3
grandes como temas, según lo que informa el país, porque como bien dice Renata, esa es la información que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero ahí tenemos 3 causas de la caída del metro. Uno son los problemas de diseño, otros son los problemas de la construcción y otro tiene que ver con la inspección, el mantenimiento y el control. Esas 3 causas. Obviamente que la causa primaria, y te lo digo como abogada, es la construcción, ¿no? Lógico, si tú no pones un determinado perno o haces una mala construcción, la causa evidente de por qué se cae algo está ahí y no en quién lo mantiene. En términos de determinar las responsabilidades, el diseño y la construcción, que son las grandes, ¿verdad?, razones, tienen que ver con Slim y con Marcelo. O sea, ahí está. Por eso yo decía un 80-20, bueno, quizás no lo está así, pueden ser distintos los porcentajes, pero sí, tiene mucho que ver con ellos dos. Ellos dos son los grandes responsables. Después tiene que ver el mantenimiento, la inspección y el control. Ahí se dividiría entre Mancera y Sheinbaum, ¿cierto? Y habría que determinar cuánto mantenimiento, qué control, si hubo realmente mantenimiento, si fue a media, o sea, hay que determinar, ¿no? Por lo tanto, claro, lo que dice Renata es verdad. Aquí los grandes responsables están así como que no tienen nada que ver, mandan a sus lacayos a atacar a Sheinbaum, que uno dice, pero ¿por qué, no? Pero realmente centrémonos donde nos tenemos que centrar, en Marcelo Ebrard y en Slim, principalmente en Slim. Así que bueno, eso, porcentajes así al ojo, ¿eh? No me pidan tanta precisión. No. Sí, no. Pues mi querida Renata Turrent, Ingrid Turguelles, un gustazo. Muchísimas gracias. Una rica mesa, y ya la próxima semana pues regresa la doctora Elisa Godínez. Así que tendremos ya este trío maravilloso. Así que les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Otra vez, Ingrid, bienvenida. Renata. ¿Me puedo robar un minuto nada más para felicitar a las madres, en específico a mi madre Bella, que me ha de estar viendo por ahorita, que siempre nos ve porque es fan de este espacio, y bueno, a todas las mamás, no por hacer cursilería, sino más bien para abordarlo desde las madres. No, ¿por qué no? Haz las cursilerías. No, las cursilerías sí, porque yo, bueno, hasta vi la mañanera con gusto de el grupo que nos llevó a la mañanera, pero bueno, creo que a mí siempre me gusta este día pensar en la maternidad hermosa, pero pues también agotadora, compleja, y lo mismo debe ser siempre deseada, colectiva, y creo que el neoliberalismo romantizó a estas madres superpoderosas que podemos hacer todo, trabajar, criar todo, trabajar como si no criáramos. Oye, Renata, ¿es Sí. tu primer día de las jefecitas? Mi segundo, pero estaba muy chiquitita mi bebé, y estaba yo en campaña cuando estaba... Estabas en campaña, sí. Estaba en campaña, entonces todo el mundo, ay, qué romantizando ese, mírala, está en campaña y tiene a la bebé. No, eso es un error es caer en las garras del neoliberalismo, esta romantización de la madre superpoderosa, como si criáramos sin trabajar y trabajáramos sin criar, ¿no? O sea, pero hacemos todo al mismo tiempo, y pues esa narrativa le conviene al neoliberalismo porque es muy fácil después lavarse las manos y decir ni el gobierno ni la sociedad tienen que meterse en las crianzas, y eso es falso, no podemos solas. Y pues feliz Día de las Madres, pero pues también toda la sociedad, los compañeros y el gobierno, pues a trabajar para que esto sea colectivo. Pues muchísimas felicidades, mi querida Renata. Felicidades, un fuerte Renata. abrazo. De veras, sí, vamos a tomártelo como el primero. Bueno, Sí, está bien. porque sí me acuerdo que andabas sufriendo durísimo con la campaña. Y ¿cuántos meses tenía o qué? 4 mesecitos, recién cumplido, estaba muy chiquitita. Sí. Pues Renata, muchas felicidades. Un abrazo, un beso. Abrazamos. Felicidades Gracias, a todas Ingrid. las madres. Abrazo. Gracias, Ernesto. Nos vemos. Adiós. Chao. Bueno, pues sí,